¿Cómo mandan, gente? Esto es Estilo Fútbol y como ven en el título del video, hoy vamos a hablar de la carrera de Emiliano "El Dibu" Martínez. Seguimos haciendo un recorrido por las carreras de todos los campeones del mundo de Argentina en 2022 y es el turno del arquero. Iremos analizando toda la trayectoria del Dibu como profesional, los clubes en donde jugó hasta llegar a la final del mundo contra Francia jugada en Qatar 2022. Ahora sí, empecemos. Nacido el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Emiliano Martínez empezó a dar sus primeros pasos como arquero en los clubes marplatenses, como pueden ser General Urquiza, Talleres y San Isidro. Se sabe que a los 10 años hizo prueba tanto en River como en Boca, pero en ninguno de los clubes fue considerado. Siguió adentrándose en clubes marplatenses hasta que fue a probarse a Independiente, donde fue aceptado y empezó a formar parte de las inferiores hasta 2009. Tras pasar algunos años en la reserva del Rojo y después de tener un campeonato sudamericano sub-17 impresionante, el Arsenal de Inglaterra mostró su interés en él. Es así que en abril de 2009, tan solo a los 16 años del Dibu Martínez, el equipo inglés compraba el 65% de su pase en una suma cercana a los 500.000 euros. Inició su aventura por Londres jugando primeramente en la reserva del Arsenal, pero no fue hasta mayo de 2012 que fue prestado al Oxford United, ya que no contaba con posibilidad de jugar en el primer equipo. Con un contrato algo extraño, el Oxford lo contrataba a préstamo para disputar un solo partido de playoff por los ascensos a la League One. Ese partido terminó 3-0 en contra, por lo que desde el club decidieron no prolongar el contrato de Martínez. Tuvo que volver al Arsenal, donde tenía por delante arqueros como Fabianski o Chesney, conocidos hoy en día. Y no fue hasta septiembre de 2012 cuando tuvo su primera oportunidad como titular, en un encuentro contra el Coventry City, donde el Arsenal se impuso por 6-1, correspondiente a la Copa Nacional Capital One Cup. A partir de acá, la carrera del Dibu Martínez entraría en una rutina de no encontrar lugar en el Arsenal y salir a préstamo en búsqueda de minutos a otros lugares de Inglaterra. Es así como en octubre de 2013 Martínez fue cedido al Sheffield Wednesday, equipo que se encontraba en el Championship de la liga inglesa. Tuvo algunos buenos rendimientos en este equipo, así que en la temporada 2014-2015 volvió al Arsenal para pelear un lugar. Pero claro, tenía algunos arqueros por delante, tanto que le costaba hasta entrar al banco de los suplentes. Tuvo su oportunidad el 26 de noviembre de 2014 de jugar la Champions League, ya que Chesney y David Ospina, los arqueros titular y suplente de aquel momento en el Arsenal, estaban lesionados y le tocó jugar de titular contra el Borussia Dortmund. Un partido que el Arsenal ganó 2-0 y tuvo una buena actuación de Martínez, tanto que consiguió entrar en el equipo de la semana de la UEFA. Tuvo su oportunidad en algunos partidos de la Premier League de aquella temporada, pero de igual forma no lograba meterse en la consideración. Así que en marzo de 2015 decidió volver a salir a préstamo, esta vez al Rotterdam United, también de la Championship. Su experiencia en este préstamo no fue la mejor, así que su rendimiento empezaba a tener una merma. Dibu Martínez no encontraba su lugar en el mundo y donde tener una continuidad, así que salió a préstamo primero al Wolverhampton en 2015, donde logró estar 2 años en el equipo inglés, sumando solamente 15 partidos. Llegando a agosto de 2017 fue cedido a préstamo al Getafe. Por primera vez salía de Inglaterra para jugar en la Liga Española aquella temporada, pero solamente logró sumar 7 partidos en ese equipo. Llegando ya a principios de 2019 tuvo otro préstamo a un equipo inglés, en este caso el Reading, donde tampoco logró destacar y tras cumplir toda la temporada en aquel equipo tuvo que volver al Arsenal, pero esta vez las cosas serían distintas. Emiliano Martínez empezaba a entrar en la consideración del plantel de aquella época y estaba entre los suplentes, cosa que hasta el momento le venía costando y mucho. Por aquel entonces el titular del Arsenal era Bernd Leno, quien sufrió una dura lesión en una derrota del Arsenal ante el Brighton el 20 de junio de 2020. En aquel encuentro, Dibu Martínez entró desde el banco de los suplentes para hacer su primera aparición en Premier League desde 2017. El Arsenal no salía en búsqueda de algún arquero, por lo que terminó siendo el portero titular a lo largo de toda la temporada y tuvo una serie de actuaciones
muy buenas. Se empezaba a destacar como titular en el Arsenal y muchos llamaban al Dibu Martínez como dominante, que su presencia se hacía sentir en el arco del Arsenal. Llegaba el momento de levantar su primer título. En agosto de 2020, Martínez era el arquero titular en la final de la FA Cup contra nada más y nada menos que el Chelsea, el clásico de Londres. Martínez fue una de las figuras de aquel partido que ayudó al Arsenal a levantar su FA Cup número 14 en toda su historia. Por primera vez, Emiliano Martínez, después de muchísimos años de carrera, lograba levantar un título. Tras ganar la FA Cup, el Arsenal se clasificaba a jugar la Community Shield contra el campeón de liga en ese año, que fue el Liverpool. Y el 29 de agosto se disputó aquel partido donde el Arsenal ganó en los penales. Con el Dibu Martínez bajo palos, el Arsenal sumaba otra estrella a su historia. Por aquel entonces se hablaba que iba a ser el Arsenal cuando volviera Leno, dejar a Martínez como titular o retornar al alemán al arco del Arsenal. Lo cierto es que el Dibu quería quedarse en el equipo de Londres, pero ante no tener asegurado el puesto como titular, decidió ser transferido al Aston Villa. Es así que el 16 de septiembre de 2020 fue traspasado, como dijimos, a Aston Villa en una operación que alcanzó los 20 millones de euros, convirtiéndolo de esta manera en el arquero argentino más caro de la historia. Emiliano Martínez tenía su segunda transferencia en su carrera. Tuvo una primera temporada en Aston Villa sencillamente espectacular, donde rompió un récord de imbatibilidad del club, teniendo el arco en cero en 15 partidos. Y además fue elegido como el jugador de la temporada del Aston Villa. A todo esto se le suma que logró ser el tercer mejor arquero de aquella temporada de la Premier League, detrás de Mendy del Chelsea y Ederson del Manchester City. El nombre de Martínez empezaba a sonar muy fuerte en Inglaterra y llegaba a la selección argentina. Es así que el 3 de junio de 2021, en un empate 1-1 contra Chile, hizo su debut oficial con el albiceleste por la clasificación a la Copa del Mundo 2022. Su presencia en aquel partido se dio de forma particular, ya que el arquero titular Franco Armani arrojaba resultados positivos de coronavirus, así que por ese entonces no podía salir del país, por lo que Emiliano Martínez se puso los guantes de la selección para no sacárselos nunca más. En el 2021 el Dibu Martínez iba a tener una actuación espectacular en la Copa América jugada en Brasil. La selección argentina no tenía los mejores rendimientos, pero su arquero convencía, y a medida que iba pasando las instancias, llegaba el turno de jugar contra Colombia en las semifinales, donde Martínez demostraría todo su potencial. Las semifinales se jugaron el 6 de julio, en donde después de un empate 1-1 en los 90, Argentina y Colombia se definían su pase a la final en los penales, donde Emiliano Martínez detendría 3 tiros desde el punto del penal, dejando la histórica frase de "mirá que te como", teniendo actitudes poco comunes en los arqueros, intimidando a los pateadores colombianos que no podían creer a quién tenían enfrente. Dibu Martínez era la gran figura de las semifinales y llevaba a Argentina a jugar la final en el Maracaná, nada más y nada menos que contra Brasil. En un partido apretadísimo y muy duro contra el clásico rival, Argentina hacía valer una de las pocas chances que tuvo en aquel encuentro, donde Di María ponía el 1-0 final y el Dibu mantenía su arco en cero. Después de un trabajo brillante de la defensa argentina y algunas atajadas notables de Dibu Martínez, se coronaba campeón después de 28 años de sequía. Y gracias a las actuaciones de Emiliano Martínez, ganaba el Guante de Oro de la Copa América de aquel año. Empezaba a escribir su nombre en la historia de la selección argentina, pero esto recién empezaba, ya que en junio de 2022 mantuvo su portería en cero en la victoria de Argentina 3-0 contra Italia en la finalísima. No lo exigieron demasiado, ya que ese partido fue una paliza por parte del equipo de Scaloni al combinado italiano, pero cada vez que le tocaba aparecía. Ganaba su segundo título con la selección, tenía unas eliminatorias brillantes y llegaba el título más esperado de todos, la Copa del Mundo en Qatar. El Dibu estaba en el ojo de la tormenta de toda la prensa, gracias a sus actuaciones, pero también a sus comportamientos dentro de la cancha y fuera. Comenzábamos perdiendo 2-1 contra Arabia Saudita en la primera fecha, en un encuentro donde los árabes patearon 2 veces e hicieron 2 goles. Toda la crítica de la prensa extranjera recayó en el nombre del Dibu Martínez, en una especie de venganza. A partir de esa derrota, Argentina se empezó a hacer fuerte en el Mundial y claro que su arquero creció muchísimo. Mantuvo el cero contra México, sacándole un tiro libre muy difícil a Corona. También lo mismo contra Polonia,
Argentina pasaba octavos en donde enfrentaba a Australia. El Dibu no pasaba sobresaltos hasta que un gol en contra de Enzo Fernández ponía las cosas 2-1. En la última jugada del encuentro, Australia tenía el empate y el Dibu Martínez se lució de manera impresionante salvando a su equipo del alargue. La leyenda del Dibu empezaba a gigantarse en los cuartos de final contra Países Bajos. Argentina tenía un gran partido, ganaba 2-0, dominaba la cuestión, pero en las últimas jugadas el equipo vestido de naranja empataba el encuentro 2-2 y llevaba todo al alargue. Tras los 30 minutos de adición, otra vez al Dibu le pateaban 2 veces y le convertían 2 goles, por lo que tuvo que demostrar toda su valentía en los penales una vez más. El primer penal contra Virgil van Dijk, uno de los mejores defensores de la Premier League. El Dibu volaba y mantenía el 0 en el arco argentino. Argentina convertía sus penales correspondientes y el Dibu en el segundo disparo le tapaba el penal a Steven Berghuis, por lo que era importantísimo para que la selección nacional le gane 4-3 en los penales a Holanda y pase a una nueva semifinal del mundo. En semis contra los croatas, el seleccionado argentino jugó un verdadero partidazo, ganó 3-0 y el Dibu Martínez no tuvo que ni participar. Llegaba el día de la gran final. El 18 de diciembre, Argentina y Francia disputaban un encuentro para determinar quién se coronaba como campeón del mundo. La selección jugaba un partidazo, arrancaba ganando con el penal de Messi, aumentaba la diferencia con el gol de Di María y parecía que todo iba a ser una victoria tranquila para la selección. Pero como a lo largo de toda la Copa del Mundo, Argentina recibía mazazos y los cobraba muy caro. Penal de Otamendi que Kylian Mbappé cambiaba por gol, casi lo atajaba el Dibu Martínez y tan solo unos segundos después una volea hermosa nuevamente de Kylian ponía a los franceses 2-2 en el marcador. El partido se nos iba a la larga en donde Argentina pasaría al frente con el gol de Messi, pero en una de las últimas, nuevamente por un penal, esta vez mano de Montiel, Mbappé ponía el 3-3. Parecía que todo se iba a los penales, que no había más nada para ninguno, pero literalmente en la última jugada de toda la Copa del Mundo, el Dibu Martínez destapó un remate a quemarropa impresionante a Kolo Muani. El Dibu Martínez forzaba su cuerpo al máximo, estiraba la pierna, atajaba una pelota impresionante que era la Copa del Mundo para Francia y llevaba todo a los penales. Sin esa tajada, Argentina era nuevamente subcampeona del mundo. Llegaban los penales, el terreno favorito del Dibu Martínez para que nuevamente haga de las suyas. No pudo contener de milagro el primer remate de Kylian Mbappé, pero ya para el segundo, Dibu Martínez iba a poner su nombre en lo más alto de la historia de la selección nacional. Le tapaba el penal a Coman, dejando a la Argentina encima en el marcador, para que luego intimide a Tchouaméni, el mediocampista del Real Madrid, que la tiraba fuera y Argentina lograba salir campeona del mundo tras más de 30 años de espera. Una tajada inolvidable y demostrando toda su personalidad en los penales una vez más, el Dibu Martínez sacaba campeón a la Argentina. Ganó el Guante de Oro de aquel mundial siendo el mejor arquero del torneo y muchos lo posicionan como el mejor arquero de toda la historia de la Argentina. Después de no ser tenido en cuenta durante toda su carrera, empezando a ser titular por una lesión de un compañero, el Dibu Martínez aparece en los libros grandes de la historia del fútbol. Será cuestión de que el tiempo pase para que su leyenda se siga gigantando. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Hicimos un repaso y un análisis de la carrera del Dibu Martínez, un tipo muy particular que tuvo de todo a lo largo de su trayectoria y hasta el momento viene de la mejor manera. Esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.